Ya, voy a compartir pantalla. ¿Me cambié el nombre? Sí, me cambié. Bueno, Vamos a compartir pantalla. La clase en todo caso es bien escueta, no es muy extensa, no abarca mucho tiempo. Es como una recapitulación de los grandes elementos del género narrativo. Y ustedes ya reconocen, y esa es la idea, ¿cierto? Que los vamos reconociendo. Es como más darles tips acerca de la prueba. Es como eso. Pero también es un poco recapitular un poco lo de el género narrativo. La segunda parte entonces de el género narrativo. El propósito que vamos a cumplir hoy día es reconocer los tipos de narrador, la focalización, que es eso, y el uso de tiempo, ¿ya? El tiempo en relatos breves o extensos, ¿ya? La idea era ver algunos ejemplos, pero no vamos a alcanzar a ver ejemplos, creo. ¿Ya? Les voy a pedir que mantengan sus micrófonos silenciados y chiquitos, ¿ya? Para que no... Cada vez si quieren intervenir, yo voy a decirles, chicos, ¿quieren hacer alguna pregunta? Y ustedes ahí meten la cuchara. Pero traten de mantener sus micrófonos cerraditos, ¿ya? Ok. Comenzamos. Comenzamos. Antes de empezar, ¿se acuerdan algo de lo que habíamos hablado en la clase anterior con respecto a los elementos del género narrativo? Vamos a suponer que no recuerden nada porque esa es la idea justamente de esta parte de la clase. Recordar lo que uno podría no recordar. Ok. Hay una lista de elementos que son y que pertenecen al género narrativo. Esa lista, ¿cierto?, corresponde a una estructura, a un tipo de a un narrador, ¿cierto?, que es la voz ficticia. La estructura ya sabemos, la estructura es básicamente una presentación, desarrollo con un nudo y un desenlace. El narrador es la voz que cuenta, que habla, ¿cierto?, dentro del texto, el que nos cuenta la historia. Los personajes son a los que le pasan esas acciones, los hechos, ¿cierto? Y esos hechos, ya esos personajes están en un espacio y en un tiempo determinado. ¿Ya? Es básicamente una imitación de la realidad. Nosotros somos personajes, vivimos en un tiempo y en un lugar determinado y nos pasan cosas o hacemos cosas. Básicamente eso. Pero una imitación, esa es la palabra. Somos, cuando hablamos de literatura, hablamos de ficción, una imitación de la realidad. Hay una pregunta en la prueba a propósito de Buscando Alaska para que la tengan en consideración. La prueba está vigente ya, para que la vean. Está corriendo desde las, no sé, 4 de la mañana más o menos, de ahí en adelante, durante todo el día, ¿ya? Claro, porque a esa hora estuve revisándola, viendo que estuviera perfecto y acordándome, digamos, de cosas para poder acordarla a ustedes también en esta presentación. Hay una pregunta que tiene que ver con el grado de verosimilitud. Nosotros habíamos hablado en la clase anterior, no está aquí en la lista, de verosimilitud. La verosimilitud se refiere a cuánto de ficción tiene la historia, ¿cierto? Y en proporción negativa, si tiene mucha ficción, tiene menos verosimilitud. Si tiene mucha verosimilitud, tiene menos ficción. Pero siempre es ficción, ¿ya? Eso es el tema. Siempre es una imitación. Todas las historias, por ejemplo, esta de Buscando Alaska, es una historia que le pasó a John Green, el autor. Él vivió en un internado, él le pidió a los papás, como al gordo, ¿cierto? Le pide a los papás vivir en un internado y tuvo unas experiencias más o menos similares, hacían travesuras, su papá había estado en el mismo internado que él, y etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de similitudes con la realidad, pero hay otras tantas similitudes con la realidad que, por ejemplo, nosotros consideramos, si uno tiene un accidente de tránsito, se muere, por ejemplo. Eso pasa en la realidad. Si uno ve alcohol y maneja, puede tener un accidente, eso pasa en la realidad. Hay cosas que son muy verosímiles en la historia, ¿cierto? Muy creíbles. Y otras que no, pues, y ahí ustedes tienen que distinguirlo. Por lo tanto, el grado de verosimilitud, respuesta para prueba, es el más alto, ¿ya? Por si acaso. Creo que en la alternativa dice 75% a 100. Esa debería ser la correcta. Ok. Eso para que lo tengan en mente. Ok. ¿Se acuerdan de los tipos de narrador? Bueno, hay un elemento que nosotros tenemos que considerar cuando hablamos de tipo de narrador y nos referimos a esta cuarta pared que de repente se rompe. Eso lo vamos a ver más adelante en algunos ejemplos en particular, que cuando en la literatura
escrita, ¿cierto? Se rompe esa cuarta pared y pasa algo parecido a lo que sucede aquí en Ace Ventura. Ok. El narrador es quien nos cuenta la historia. Y nosotros decimos que puede ser un narrador que está dentro de la historia, o puede ser un narrador, ¿cierto?, que está fuera de ella, o un narrador interno o externo. Cuando hablamos de un narrador interno, nos referimos con el nombre técnico de un narrador homodiegético, que significa igual a lo que se cuenta. O sea, lo que está contando es algo que le pasa a él. Y el narrador heterodiegético es un narrador distinto a lo que cuenta. O sea, lo que cuenta no es algo que le suceda a él. Entonces, estas dos perspectivas son clave para entender lo que es la focalización. Si estoy dentro de la historia, mi focalización es interna. Si estoy fuera de la historia, mi focalización es externa. Es como si tuvieran un foco, literalmente, ¿cierto? Dentro de la historia, y con ese foco iluminaran lo que está todo oscuro, ¿cierto? Y su foco les permite ver lo que está pasando. Si están dentro de la historia, el foco les permite contar y ver, ¿cierto?, lo que está dentro del relato. Ahora, si tuvieran un super foco, como una luz de poste, por ejemplo, una iluminación pública, esa luz ilumina todo, o intenta iluminar todo, como el sol, ¿cierto? Eso sería una iluminación o focalización externa, como está fuera de nosotros, no lo controlamos nosotros. Ok. Hecha la analogía, decimos, ¿cierto?, que hay 4 tipos de narradores. Un narrador, aquí yo puse 5, porque ustedes decían, pero el profe se equivocó, son 5. Claro, la idea es que el narrador testigo, el narrador testigo siempre es un narrador personaje. Yo no puedo contar la historia dentro de la historia si no participo de ella de alguna manera, activa o pasivamente. Si yo veo un accidente de tránsito, por ejemplo, estoy dentro de los hechos. De hecho, es muy probable que la policía después, cuando hagan la pericia del accidente, me pregunten a mí, ¿y usted qué vio? Entonces yo vi algo, fui testigo pasivo, pero fui testigo de lo que estaba pasando. Ahora, si yo voy en el vehículo que se accidentó, me van a preguntar, ¿cierto?, directamente qué es lo que vio participando de los hechos. ¿Se entiende? Entonces, el testigo siempre es un personaje. Ahora, dentro de la historia nosotros reconocemos este narrador testigo personaje, o el narrador también que puede ser protagonista, y la focalización externa o el narrador que es distinto de la historia está el narrador objetivo, que es un narrador que conoce solo narra solamente lo que ve, como una especie de cámara, y el narrador omnisciente, que es el que maneja todo el espacio temporal, maneja toda la conciencia de todos los personajes, está en todas partes al mismo tiempo, puede estar en distintas partes al mismo tiempo, ¿cierto? Es ubicuo. Ok, y aquí me pongo 2 ejemplos. Cuando nosotros jugamos en primera persona y vemos, ¿cierto?, las manos del personaje que nosotros estamos, el avatar, ¿cierto?, que nos representa en el juego. Eso es primera persona. Entonces, si se dan cuenta, la focalización del personaje está limitada a lo que ve. No ve todo. No se ve todo el mapa, digamos, del juego. Y en el otro caso, un narrador externo, y aquí puse un ejemplo de narrador externo, que sería literalmente el que cuenta lo que narra el partido. El tipo está viendo el partido, está hablando de lo que sucede en la cancha, pero no está jugando la pelota. Ese sería un narrador objetivo. Y de hecho, el periodista deportivo que nos cuenta el partido, ¿cierto? Se entiende que se limita solamente a lo que está mirando. No sabe lo que piensa el jugador, ni cómo, por ejemplo, en un penal, no sabe para dónde le va a pegar, no se anticipa los hechos. Puede hacer pronósticos, puede hacer estimaciones, ¿cierto?, de lo que podría ser el resultado del partido, pero no controla los hechos. Solamente se limita a contar. Ahí tenemos 2 ejemplos de 2 tipos de narrador: protagonista en el caso interno y objetivo en el caso externo. Ok. Ahora, aquí están las características de los 4. El narrador en primera persona participa de la historia, nos cuenta lo que está viviendo, ¿cierto? Lo que ha visto, perdón. Escuchado, participado en la acción. Tiene una visión limitada de los hechos, tiene distintos grados de participación de los hechos, es el narrador testigo personaje. ¿Ya? Solo nos cuenta lo que ha visto, no lo que le ha pasado, como en el caso, ¿cierto?,
del narrador protagonista, que cuenta lo que está viviendo él en primera persona. Por eso narra en primera persona, participa de la historia, está dentro de la historia, ¿cierto? Nos cuenta su propia historia, expresa sus sentimientos, hace juicios, tiene una visión limitada también porque él no controla ni el pasado ni el futuro, no controla lo que hacen los otros personajes, ni lo que sienten ni piensan los otros personajes, porque no tiene ese, a menos que tenga poderes, porque puede haber un personaje que tenga poderes extrasensoriales, ¿cierto? Pero en este caso, y obedeciendo a la generalidad, los personajes protagonistas no tienen, los narradores protagonistas no tienen esa capacidad de interiorizarse en la mente de los demás personajes. ¿Ya? Ahora, a diferencia de los narradores en tercera persona, que asumen perspectivas distintas, ¿cierto?, de los que están dentro, pueden contarnos, como en el caso del objetivo, con mayor objetividad, lo que está sucediendo, limitándose solamente a una descripción, sin hacer juicios, como una especie de cámara, o puede tener esa capacidad como el narrador omnisciente de dominar todo el mundo narrativo. Y cuando me refiero a dominar el mundo narrativo, me refiero al espacio, me refiero al tiempo, me refiero a la conciencia de los personajes, por ejemplo. O sea, el grado de conocimiento podría ser la diferencia entre los que están dentro, que tienen un conocimiento limitado, y los que están afuera, que tienen un conocimiento parcial o total. ¿Ya? Hasta ahí es como lo que se supone que diferencia estos dos grandes grupos que se dividen a su vez en otros dos tipos de narrador. ¿Y qué pasa con la focalización? Yo dije, está relacionada con el tipo de narrador. Claro, obedeciendo esta imagen que es como bien descriptiva con respecto a lo que estoy diciendo. Si yo estoy dentro de la historia, mi focalización va a ser limitada, como se ve ahí, ¿cierto? Y podríamos decir, como estoy dentro de la historia, mi focalización va a ser interna. Si estoy fuera de ella, como en el caso, ¿cierto?, de la persona que está grabando con esta cámara, mi focalización va a ser externa. Estoy desde afuera, ¿cierto?, mostrando lo que está sucediendo, sin participar de los hechos. Y otro tipo de focalización podría ser, ¿cierto?, el que está relacionado con el narrador omnisciente, que no tiene focalización. O sea, la focalización en ese caso es cero. No hay focalización. Y eso lo graficamos. El narrador omnisciente generalmente tiene una focalización cero, no tiene limitación de foco, ¿cierto? Él ve todo. Un narrador testigo y un narrador protagonista tienen una focalización interna porque nos ven, nos muestran el mundo desde su punto de vista interno, limitado. Y el narrador cámara o narrador cierto objetivo tiene una focalización externa, no participa de los hechos, nos muestra y nos cuenta solo lo que ve. ¿Ya? Hasta ahí la focalización. Y el tiempo. El tiempo en la narración, jugando con la idea de Dark, que ahí toda la historia está súper enredada, es súper cambiada, ¿cierto? De momentos y todo. No se sabe lo que si el presente es el que está viviendo uno o otro personaje. Nos dice y nos habla, ¿cierto?, de que este tiempo está alterado. Cuando nosotros tenemos alteración de tiempo, estamos, ¿cierto?, en un tiempo que corresponde al tiempo del relato. Los tiempos de la narración pueden ser, en este caso, dos. Lo que nosotros consideramos como tiempo externo o histórico, tiempo real o concreto, tiempo de la historia, es el tiempo que nosotros vivimos, por el paso de los días secuenciado, ¿cierto?, de menos a más, 1, 2, 3, 4, el paso de las horas, ¿cierto?, de 0 a 24, por ejemplo, ordenado, está secuenciado de una manera ordenada, real, podríamos decir. Y a veces obras literarias cumplen con esa premisa de que el tiempo está ordenado, y se está contando la historia de manera, ¿cierto?, ordenada. Y el tiempo también puede ser una disposición de la que
tenga el autor, el narrador, y contarnos la historia dependiendo, ¿cierto?, de cómo la recuerde o con estas alteraciones de momentos que a veces se suscita, digamos, en una obra literaria. Y ese tiempo se llama tiempo de la obra o tiempo del relato, que puede ser, ¿cierto?, un tiempo alterado, desordenado, o, o un tiempo, ¿cierto?, ordenado, pero de alguna manera como disposición del autor, del autor, del escritor. O sea, hay dos tiempos en una obra literaria. Cuando hablamos de tiempo, ¿cierto?, dentro de una obra, entonces estoy aquí en esta parte de acá. Hablamos de un tiempo parecido al real. Recuerden que la literatura siempre es una ficción de la realidad, por lo tanto una imitación de ella. Entonces el tiempo puede ser parecido al tiempo real, por ejemplo, por eso le decimos tiempo de la historia, o una disposición de ella de manera aleatoria, desordenada, buscando una estética en contar una historia, por ejemplo, desde el final, y ir reconstruyendo la historia en la medida que el relato se va ordenando, ¿cierto? Se va ordenando en la mente del que nos está contando la historia. Por ejemplo, si alguien cuenta una historia donde un tipo haya perdido la memoria, entonces, como un Memento de la película, no sé si la han visto. Entonces el tipo va acordándose de lo que va pasando, de lo que sucedió, perdón, y va construyendo, ¿cierto?, su relato. Y en la medida que va teniendo nuevas pistas de lo que sucedió, va trayendo, ¿cierto?, al presente los hechos pasados y ordenando, ¿cierto?, con eso la historia, por ejemplo. Entonces, jugando con la idea de que el tiempo también es una apreciación humana. Nosotros no le pusimos marcadores, ¿cierto?, a esto que llamamos tiempo, que en algunas culturas es considerado como un dios, como una especie de omnipresencia que no podemos controlar. Por eso Dark, jugando con la idea. Ok. Para ir cerrando. Perdón, antes. En la novela de John Green, Buscando Alaska, el tiempo sería del relato. Y aquí yo me detengo en explicar por qué es del relato y no otro tipo de tiempo. Porque se supone que el gordo, Chipo, el gordo va contando la historia en la medida, ¿cierto?, que los hechos van pasando, ¿no? Entonces no es el tiempo del relato, es tiempo de la historia. Se supone que está ordenado cronológicamente, desde los días previos al accidente y los días posteriores al accidente. Él ordena los hechos, ¿cierto? El orden lo hace posterior, pero se entiende que la narración está ordenada, está contando, por eso me confundí. Claro, porque cada capítulo está en relación a un hecho cero, que es el accidente de Alaska. Entonces, claro, pero si ustedes se dan cuenta, la historia está ordenada desde que entra a la escuela, al internado de escuela, y hasta que, bueno, pasando por el accidente y todo, conoce a sus amigos, el accidente, y lo que pasa después del accidente y cómo ellos reaccionan frente a ese hecho. Está ordenada la historia. El tiempo interno, ¿cierto?, de la obra es un tiempo, podríamos decir, similar al tiempo real. Está ordenado de manera cronológica, podríamos decir. ¿Ya? Aunque no con la exactitud cronológica, pero sí está ordenado. El tiempo corresponde al tiempo de la historia. ¿Ya? Ahí sí echa la aclaración para que no se confundan en la prueba. Ok, ahora sí. Y para ir cerrando, como les dije, la clase era bien cortita, pero era importante que aclararan algunos puntos de la obra en particular. Si hay preguntas de ella, ustedes me pueden decir. En relación al género narrativo, vamos a ir ahondando. Ahora vamos a buscar ejemplos de obras narrativas que vayan cumpliendo con estas características para que las vayan distinguiendo también en la práctica, pues en la lectura de estas obras, cuando se presenta un narrador con X características y su focalización. Ahora, ¿puede haber una focalización múltiple en una obra? Claro,
Hay hartos ejemplos, incluso en dibujos animados. Pues yo siempre traigo a colación Los Simpsons, que es lo más visualmente, digamos, generalizado. Todo el mundo, o casi todo el mundo ha visto Los Simpsons. Hay capítulos donde ellos, por ejemplo, cuentan historias de distintas perspectivas y asumen, ¿cierto?, una focalización interna, pero nos permiten, al final, en la suma de todas ellas, tener una idea completa de lo que pasó, como una focalización cero. O sea, como la suma de focalizaciones nos permite entender, digamos, la historia completa, como que estuviéramos en una especie de narrador omnisciente, por ejemplo, etcétera. O sea, hay siempre excepciones a las reglas, y eso también es bueno reconocerlo. ¿Qué pasa cuando el narrador está en segunda persona? No lo hemos visto. Y vamos a ver en un capítulo especial de clases virtuales el narrador en segunda persona y cuál es el efecto que se busca a propósito de lograr con ese tipo de narrador. ¿Por qué lo usan? ¿Y por qué no se considera dentro de los análisis que se hacen de los tipos de narrador? ¿Ya? ¿Y dónde está su ubicación? ¿Cuál es su focalización y todo? Esta promesa para que lo veamos más adelante en nuestras clases de géneros. El libro, perdón, la prueba del libro ya está disponible, búsquenla, véanla, cualquier duda, yo estoy siempre aquí atento al WhatsApp. Ustedes me dicen, profe, no sé, tengo un problema, o profe, tengo una duda, ¿qué pasa aquí con estas preguntas? Hay varias preguntas de desarrollo en la prueba, para que ustedes las revisen, las analicen, y las respondan, pues, o sea, sean honestos. Yo ahí la respuesta no es correcta o incorrecta, la respuesta es en relación, bueno, sí, pues, es correcta o incorrecta, pero la respuesta es en relación a lo que ustedes van sintiendo con la obra, pues, o sea, la idea es entender que la obra les impacta de alguna manera, y pasó por ustedes. Está la serie de televisión, está disponible en HBO Go, pero me imagino que en alguna plataforma de ¿cómo se llama?, de streaming o internet, tengan la serie para que ustedes la vean, es bastante interesante, entretenida y todo. El próximo control lector es, la fecha no la tengo exactamente, porque tengo que conversar con el resto del departamento de lenguaje y ver cómo vamos a hacer, digamos, esta evaluación, ¿ya? Y calendarizarla dentro de nuestros planes. Recuerden que nosotros compartimos nivel con la profesora Beatriz Ulloa, ¿cierto? Entonces vamos a ir a ver con ella qué fecha le ponemos a esta prueba, que es una obra de teatro además. Entonces lo ideal era ver la representación teatral y no la lectura del libro, o la lectura del libro más la representación teatral. Es de Federico García Lorca y se llama Doña Rosita la Soltera. Las obras de Federico García Lorca generalmente son dramas, pero vamos a ver si se cumple esa premisa y vamos a ver también más adelante. Después de, no sé si se va a hacer un receso de invierno, como le quieran llamar, que son como las vacaciones que nos quitaron o que nos impusieron en abril. No sé si se va a hacer esa venia de darnos ese tiempo para que descansemos también, pues igual, yo estoy recién con el tema del internet, estaba a punto de mandar toda a la conchinchina. Porque se estresa uno, pues uno dice, oh, se está sentado todo el día en el computador, pero uno también se va estresando y me imagino que ustedes también se cansan y todo. Entonces necesitamos un tiempo, un recesito, ¿ya? Dependiendo de ese receso, dependiendo de esa fecha de cierre del primer semestre, vamos a calendarizar la prueba de este libro y lo que viene después, ¿ya? Estén atentos a las ordenanzas del Ministerio de Educación, porque por ahí se está diciendo, ¿cierto?, que por lo menos este año vamos a tener un mes de clases presenciales, por ejemplo. Obviamente no ahora, pues se supone que ya hay la quemada, pues, como para ir cerrando para ir regularizando un poco el tema de las evaluaciones, hacer alguna prueba especial, qué sé yo. Los casos especiales, claro. Porque está en vigencia el decreto 67, no sé si ustedes saben de decretos, pero el decreto 67 dice que, en términos bien interpretativos, por supuesto, estarían todos siendo promocionados, a excepción de aquellos que el profesor jefe de X curso diga, este alumno no tiene las competencias para pasar a cuarto medio en el caso de ustedes, ¿ya? Así que es bueno recordarles
que participen en clases, que se vean en sus tareas, que hagan las pruebas, que consulten, que los profes vean que están ahí metiendo la cuchara y participando, ¿cierto? Y no se quedaron dormidos o hibernando. ¿Ya? Eso pues, chiquillos. Cualquier duda que tengan con respecto a la prueba o cualquier duda que tengan en general, siempre me pueden preguntar por WhatsApp, ¿ya? O por correo electrónico. Eso, pues. Atento también a los correos electrónicos porque ahí estoy respondiendo la revisión de las tareas todavía. Ya me he tomado ese tiempo también para poder hacerlo tranquilo y hacerlo bien. ¿Ya? Dicho eso, amor y paz, cuídense harto, estén bien, permanezcan en casa, no se expongan para que esta cuestión se termine luego. Harto cariño, chiquillos, un abrazo grande Igual cuídese, profe. y nos vemos en la próxima. Atentos. Chao. Chao.